Inicia la clausura de la Liga Panameña de Fútbol y aquí en las lecturas del balón analizaremos primero la conferencia del oeste, qué podemos esperar de esta conferencia y cómo vamos a los equipos en este torneo. Empezamos. Bienvenido a tu canal Lecturas del Balón. Como lo podrán ver, hice ciertos cambios en lo que fue el logotipo del canal y lo que es el nombre del canal. En esta ocasión nos encontramos para analizar lo que es el inicio de la clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol, la liga de mi país. En este torneo, para no variar, hay muchas expectativas, ha habido muchos fichajes, muchos cambios de entrenador y a su vez esperamos que ese torneo tenga lo que usualmente vemos, un gran juego, una gran pasión, jugadores nuevos a destacar, jugadores que deslumbren en el fútbol panameño y posterior, y obviamente comparándolo con lo de que es Centroamérica. Y primero analizaremos lo que es el equipo de la conferencia, hemos dicho la conferencia del oeste. Para analizar la conferencia del oeste lo haremos en orden alfabético, iría en este orden: Atlético Chiriquí, Club Atlético Independiente, Club Deportivo Universitario, Herrera FC, San Francisco de la Chorrera y Veraguas United. Y iniciaremos analizando al Atlético Chiriquí. Iniciamos con el Atlético Chiriquí, como indiqué. Para analizar al equipo chiricano, la verdad, este equipo está pasando actualmente por una reestructuración en lo que es el área administrativa, ya que pasará a un nuevo grupo. Se habla de un grupo colombiano. Hay que decir que esto no conviene de todo al equipo chiricano, ya que el equipo chiricano a lo largo de su historia ha pasado por distintas administraciones. Si vemos lo que es ya el plano deportivo, jugadores, entrenador, eh, no sigue Nino Valencia con el equipo de la antigua provincia, no sigue con el equipo de Chiricano. Y a su vez hay dos bajas importantes en este equipo, las que son Edgar Aparicio, Bomba Aparicio y José Flores. Edgar Aparicio se irá al Sporting de San Miguelito y José Flores pone rumbo al fútbol venezolano. Hay que decir que en lo que son las altas, no hay muchas altas, ya que, como indicamos, esto pasará a manos de un nuevo grupo. Lo que sí se ha dicho es que en lo que será el entrenador, que será el colombiano Dairon Pérez, y el equipo chiricano anunció un jugador que retorna a estas filas. No han develado la identidad del jugador, pero es un secreto casi a voces que es Arnold Villarreal. Al final, para poner en contexto las bajas tan importantes que son la de José Flores y la de Edgar Aparicio, con estos jugadores prácticamente el equipo chiricano plantó, fue uno de los equipos más contundentes en el oeste, ya que al final estos jugadores, si luego miras los números, lo que fueron los números tanto de Aparicio como lo fueron en el caso de José, Edgar Aparicio anotó 7 goles y hizo 5 asistencias. Y en el caso de José, marcó 6 goles y 3 asistencias. O sea que prácticamente, si vemos luego la perspectiva de lo que fueron los goles del Chiriquí, que ellos marcaron un total de 24 goles, prácticamente el 60% vino de las manos, vino de los pies de estos dos jugadores. Y la verdad será un gobierno complicado para el equipo chiricano, dado esas dos bajas. Pero si luego ya vemos a los jugadores que se quedan en la plantilla, que la verdad para mí serán claves. El caso de Javier Rivera, que tuvo un excelente torneo pasado, siendo uno de los mejores centrales, mejores defensores de este torneo. Miguel Savera como capitán, que yo creo que pasará mucho de lo que es el área ofensiva de Chiriquí con las manos en las pies del capitán chiricano. Isaías Soto, que es un jugador interesante en el mediocampo. Yo creo que Isaías es uno de esos mixos interesantes que tiene en el fútbol panameño. Y también lo propio de Jason Ortega como lateral por izquierda. También sumado a los jugadores como Miguel Quiroz, Chamel Asprilla, que esperemos que den un buen torneo, porque al final el objetivo para mí, el objetivo que debe plantearse el equipo chiricano es ser, meterse en playoffs, considerando lo que fue el torneo pasado, ya que ellos fueron líderes de conferencia. Será complicado quizás porque creo que al final es el objetivo que buscan todos los equipos, que es meterse a playoffs. Pero creo que para el equipo chiricano, con este nuevo cambio, esperemos que sea algo interesante y, ¿por qué no?, seguir peleando. No
oler esos fantasmas del descenso, no volver a esa tónica de siempre, no volver a esa misma rutina de siempre pelear por descender, sino por mantenerse, tratar de tener una continuidad en la liga panameña, en la primera división, y por qué no, soñar, por qué no, seguir estando en esas etapas de semifinal y final, o por qué no alcanzar esa ansiada final para el equipo chiricano. Seguimos con el CAI. Para los vikingos, una temporada pasada, la verdad, algo complicada, pese a que siguieron peleando por posiciones de playoffs, subieron en las instancias finales. Al final fue un torneo bastante complicado para el equipo chorrerano. Yo creo que le pasó algo sensible al CAI, que al final es que creo que a este equipo se le fueron muchos jugadores importantes en la apertura. Y creo que Iván Guerra al final, con lo que tuvo en el equipo, trató de encontrar alternativas, no pudo fichar, ya que muchos jugadores se fueron iniciado el torneo, ya no había margen para traer fichajes. Y yo creo que lo que en el CAI, primero, viendo ese punto, no tuvo una temporada tan mala. Es cierto que en la parte defensiva sí fue un equipo, la verdad, no usual verlo, que encajar muchos goles al equipo del CAI, y a la verdad la temporada pasada eso fue uno de los detalles que tuvo este equipo. Si vemos luego los fichajes y lo que son sus bajas, la verdad bajas que son algo, algunos son importantes, como el caso de Francisco Vence, que venía siendo capitán de este equipo y tuvo muchos años en la institución, lo propio de Abdiel Macea, también lo de Edgardo Fariña, que yo esperaba verlo, dado el torneo que tuvo en Esperanza de Tulón, verlo, ¿por qué no? Optar por la nueva titularidad, al final decide irse. Y si vemos las altas, yo creo que el CAI sigue con su filosofía, que es algo que yo respeto mucho de este equipo, que torneo a torneo, pese a que se le vayan los jugadores, siguen con una filosofía, siguen con una metodología de trabajo, pese a que haya cambios, la base del proyecto sigue intacta y la idea de ese proyecto sigue intacta, cosas que debemos destacar, que eso usualmente no se ve mucho en nuestro país, pero el CAI sí muestra temporada a temporada lo que es lo que es su planificación, algo muy regular. No suele traer fichajes extravagantes, sino fichajes que ellos sabrán que buscan y rinden, ya que ellos manejan un perfil de jugador usualmente a la hora de fichar. Si vemos las nuevas altas, la verdad, principalmente su entrenador, Franklin Narváez, es una de esas altas. También a destacar las altas en la defensa, lo que son Alejandro Yerwood, Sergio Ramírez, Gilberto Hernández. Jugadores interesantes también en el mediocampo, y jugadores que también regresan, como es el caso de Rafael Águila, jugadores como Orman Davis, que es parte de la parte defensiva, Kevin Menezes, que es el jugador de ofensiva. También en las altas resaltan una apuesta de lo que es la Liga Pro, en el caso de Aldair Mackenzie, jugador que en la apertura pasada estuvo en Pro, estuvo con las Águilas de Lupe, siendo el máximo goleador de las Águilas con un total de 8 goles. Y un jugador que la verdad esperemos que tenga una gran adaptación al primer nivel, a la primera división de este fútbol. Yo creo que al final, si vemos lo que tiene este equipo, ya tenían plantilla, más lo sumado para los que le trae. Yo creo que trae una plantilla, la verdad, bastante interesante. Se ha reforzado muy bien. Primero viendo la parte defensiva, que se nota que va a haber cambios interesantes en esta parte del campo. Y yo creo que al final el CAI, para mí el objetivo principal de este equipo es meterse en la pelea por el liderato de la conferencia. Es uno de los equipos con mejor nómina de esta conferencia, quizás de toda la LPF. Y el CAI sí, el CAI en los últimos años siempre se ha destacado por ser protagonista. Yo creo que este año no será la excepción, obviamente. Si hemos jugadores a destacar, yo me quedo con Rafael Águila. Creo que este equipo con Rafa promete estas cosas, la verdad. El propio Davis Contreras. Buciel Maltés, que esta puede ser una temporada quizás de confirmación para el gran mediocentro, el joven mediocentro panameño. Y a su vez, el goleador del torneo pasado, Víctor Ávila, el goleador del CAI en el torneo pasado, como fue Víctor Ávila. Yo la verdad espero un gran torneo por parte de CAI, que pueda replantear las cosas que salieron mal en el torneo pasado, como fue la parte defensiva. A veces había partidos donde quizás le faltaba algo
de chispa en el ataque quizás, pero yo creo que con lo que tienen actualmente la encontrarán. Y esperemos que ver un gran torneo por parte de los vikingos en esta nueva clausura. Seguimos con el Club Deportivo Universitario. La verdad que lo visto en la apertura por parte del Universitario fue la verdad bastante pobre. Quizás, bueno, no rozando, fue mediocre, pero no mediocre por parte de los jugadores, sino mediocre por los problemas administrativos que pasó este equipo, que al final el que crea que los problemas administrativos y la parte deportiva, lo que es la parte del juego, no afecta, sí, van de la mano, sea como sea. Y la verdad lo que pasaron, las dificultades por las que pasaron los jugadores, como lo son quincenas sin pago, algunos desalojos de sus hogares, la verdad que es algo lamentable, es algo que no se debe dar en ningún fútbol de primera división de ningún país. Y si nosotros como liga aspiramos a mejorar, estos detalles no se deben de dar, ni siquiera antes de la campaña ni durante, porque el problema muchas veces en el EPF es que esto pasa durante la campaña y son cosas que no se debe dar. Si ya dejamos de lado lo administrativo, si vemos lo que trae este equipo para esta nueva campaña, la verdad aspira a algo interesante. Primero viendo las altas que tiene, la principal alta a mi parecer es lo de su entrenador, su nuevo entrenador, con lo que es Julio Infante. Julio Infante, la verdad que desde que dirige al Costa del Este, que fue la primera vez que lo vi dirigir aquí en Primera División de Panamá, la verdad que hizo un trabajo muy bueno y hizo un trabajo igual de bueno con el equipo de Herrera. Si vemos lo que tiene este equipo en altas, vemos muchos jugadores de la provincia de Colón. El caso de Asal Brown, Daniel Ortiz, Luis Cañate, Joseph Coates. Y al final, también por la por estos problemas administrativos hubo bajas bastante importantes, como son el caso de Daniel Santa, el colombiano, el medio centro, el pivote, José Guerra, Sergio Ramírez y Luis Choi. Si a principio, ¿cuál creemos que sea el objetivo para el Universitario? El objetivo está claro, no descender. La apertura pasada tuvieron 8 puntos. No, la verdad son números bastante pobres. Yo creo que al final, para salvarse del descenso, posiblemente van a necesitar sumar 16 o 17 puntos, quizás doblar, tendrán que casi doblar lo que hicieron la temporada pasada, la apertura pasada. Yo creo que al final ese detalle marcará lo que puede ser la temporada del Universitario. Ir cada partido a muerte por conseguir un punto o la victoria. Las derrotas no son negociables para hacer esta situación para este equipo. Si vamos los jugadores a destacar, yo destaco a Aldair Arneos, que es el arquero, uno de los nuevos refuerzos de este equipo. La verdad que Aldair en su pasaje por Veraguas hizo un gran trabajo. Siendo un arquero, la verdad, bastante interesante. Pese a que no es tan alto, es un arquero, la verdad, muy interesante bajo palos. Lo propio de Joseph Coates y a su vez jugadores que ya estaban en esta plantilla y son, creo que, de lo más destacable que le queda de esa plantilla pasada al Universitario, lo que son Yamal González y José Matos, dos jugadores que tuvieron en el torneo Esperanza de Tulón. José Matos siendo uno de esas piezas muy destacadas del equipo panameño. Y como lo dije, al final al equipo universitario solo le queda pelear por no descender, tratar de ver al final si no va a ser un contendiente directo por el no descender, salir de esa situación rápido y soñar con meterse a playoffs. Pero al principio el objetivo principal para este equipo es no descender, y esperemos que para el equipo universitario esa sea la meta y al final se ha conseguido. Ahora nos toca analizar el equipo de RRFC. El equipo herrerano, la verdad que si vemos la campaña pasada que tuvo la berraquera, fue una campaña la verdad bastante buena, metiéndose en playoffs. Y la verdad que es cierto que sacaba la era Infante en Herrera, pero creo que la idea al final debe seguir, que es pelear por ser uno de los mejores de la conferencia y meterse en los puestos de playoffs.
al final yo creo que esa es la consigna, y creo que con la llegada del nuevo entrenador, el entrenador español Emmanuel Manu Calleja, eso es lo que se tratará, se espera eso. Muchos han dicho que que de la llegada de Manuel demuestra un poco el método europeo. Yo no estoy tan acuerdo con esa ola o con ese comentario, ya que el método europeo, no, para mí el método europeo depende del país. Por ejemplo, no dirige igual un técnico español con un técnico alemán. O sea, para mí el método europeo no es ese. Método europeo depende del entrenador que tengas, la idea que trae. Pero en el caso de Manu Calleja, la verdad se espera que, como lo es el método español, no el método europeo, un equipo que tenga una posesión de pelota, que sea una presión más o menos alta en bloque y que dé un juego gustoso a lo que es el equipo herrerano. Si vemos las altas, no son altas, bueno, son altas interesantes. Jugadores como Anthony Frías, Juan González, Juan González, que regresa al equipo herrerano, y Anthony, que es de la zona, de esta zona. Son jugadores que la verdad se esperan grandes cosas. Si vemos las bajas, sí fueron muy delicadas, porque la verdad se fue, creo que los jugadores más importantes que tiene este equipo: Rolando Córdoba, Emerson Dimas, Ángel Caicedo y Sergio Cunningham. También no hay que, no hay que olvidar, creo que el fichaje más random que veremos en la liga, y quizá en un buen tiempo en el fútbol panameño. Y digo random no por el jugador, digo random por donde es el jugador y por donde viene, que es el caso del montenegrino Buko Bujovic, el arquero de 22 años. Yo creo que si tú me decías que hey, va a venir un arquero de Montenegro a Panamá que jugó en la segunda división de Grecia, te digo jamás. Pero al final ha llegado, es uno de los pedidos de Manu Calleja, es un jugador que ya conoce, que la verdad no es malo, es un arquero interesante, 1,94 de estatura. Parece ser que veremos qué tal es el fútbol en Montenegro, ya que yo que sé algo del fútbol europeo, si hay jugadores monteneros que han resaltado la historia del fútbol europeo, y aún siguen habiendo muy buenos jugadores, pero es raro ver a un jugador de estos en este lado de América, la verdad, para ser honesto. Para mí el objetivo, como lo dije al principio, era por los playoffs. Creo que tiene plantel para hacerlo pese a las bajas. Creo que tiene plantel para hacer esto. Jugadores a destacar. Yo me quedo con un equipo, la verdad, que yo resalto mucho la juventud. Anthony Frías, yo creo que puede ser un torneo interesante para Anthony. Es un delantero que la verdad, desde que lo vi en la PRON con Alianza, me gustó mucho como su juego. Kevin Garrido, que viene a dejar una muy buena cara en lo que es el torneo sub-20, en lo que es el área con CONCACAF. Jefferson Domínguez, que era un chico joven que tuvo un pequeño paso por el fútbol búlgaro. Y Santiago Cedeño, siendo ese capitán, ese jugador de experiencia que tiene el equipo de herrerano. Esperamos que sea un gran torneo para el equipo de Herrera, pese a que, como dije, acaba el Infante, pero esperamos que inicie de una buena manera lo que es el entrenador Manu Calleja, y a su vez brindar un fútbol diferente en lo que es el área de Herrera. Seguimos con el San Francisco de la Chorrera. Como un histórico del fútbol nacional, siempre se le tiene el ojo al equipo Monje. Yo creo que al final es una consigna casi siempre ver al San Francisco peleando por esos puestos o de playoffs o directamente semifinales. El torneo pasado no fue tan malo, la verdad, para ser honesto, quedaron a un punto de entrar a playoffs. Hubo una reestructuración que era más que necesaria para la apertura, y si vemos las incorporaciones que está el equipo del San Francisco para esta temporada, primero, las bajas, muchas bajas, prácticamente se van más de 8 jugadores de plantilla. Una plantilla que sean jugadores interesantes, como lo fue el caso de José Luis Garcés y Luis Tejada, que por algunos temas extra fútbol, bueno, extra fútbol por parte de la institución, porque al final es un tema extra fútbol,
se fueron a mitad de torneo pasado, pero obviamente cuentan como baja para el torneo, también para este torneo. Si vemos las altas, jugadores bastante interesantes, un mediocampo que cambia mucho con la llegada de muchos jugadores, y la verdad que da gusto ver jugadores como Daniel Santa, Misael Acosta y el propio Yamal Rodríguez venir a esta institución, venir al Sanfra. Y si sumamos a estos fichajes los jugadores que ya estaban en este equipo, que tuvieron un excelente apertura, como el caso de Carlos Navas, que pese a lo de Carlos Navas, es una situación que este jugador se esperaba que estuviera el Estudiantes de Mérida de Venezuela, para al final por un tema de papeleo queda fuera de este equipo. La verdad se nota que hay una gran ilusión por parte de este chico por llegar a Venezuela, pero al final un tema de papel, un pequeño detalle lo deja fuera de este equipo, de esa oportunidad de ir al fútbol venezolano. Pero él tuvo un gran torneo en el torneo pasado con San Francisco y se espera que replique esto en el equipo Monje. También ya Carlos Sánchez siendo uno de los mejores centrales del torneo pasado, y a su vez también lo mismo demostrado por Jorge Clemen. Yo creo que da ilusión a esta afición del poderoso, la verdad, da ilusión, y para mí lo dirigido por Gonzalo Soto tienen el objetivo claro, tienen que ser líderes de grupo, líderes de esta conferencia, pelear por el liderato sea como sea. Y yo creo que al final ya el San Francisco, ya en un tema, ya en lo que es esta conferencia tiene que ya pelear por títulos. No ha estado cerca en las últimas temporadas, literalmente desde la etapa conferencia, solo los campeones han sido del área del este. Ya es hora que la conferencia dé ese golpe sobre la mesa, en serio, ya es hora. Y si vemos los jugadores que yo creo que serán clave para el equipo de San Francisco, Carlos Navas, como lo indiqué, el propio Giancarlo Sánchez, Yamal Rodríguez y Daniel Santa, yo creo que lo diría por Gonzalo Soto, tienen un gran equipo y yo creo que espero que den primero un gran torneo y ver que poco a poco se cumplan estos objetivos. Para mí el San Francisco lo tiene muy claro, tiene que pelear por llegar a todas estas conferencias, sea como sea, y volver a, ¿por qué no?, soñar con un ansiado título que lleva una buena cantidad de años sin ganar el San Francisco. La verdad creo que el último título del San Francisco fue 2012, creo, 2012 por ahí, o 2013 quizás. La verdad que el equipo de San Francisco sueña con ese título y esperemos que este año den esos pasos para estar cerca de alzar otro título en la LPF. Y como último equipo de esta conferencia tenemos al Veraguas United. La verdad que el equipo de Veraguas no fue un torneo tan positivo el pasado, la verdad. Es cierto que terminaron últimos de la conferencia y se le complicó cierta parte del torneo, pese a que se esperaba un gran torneo, porque este equipo tenía una gran cantidad de jugadores, unos 3 jugadores de extranjeros que la verdad se esperaba mucho de ellos. La verdad, si vemos la plantilla, los refuerzos mejoran una parte de este equipo, pese a que es cierto que el talento que se trae, mucho talento del área de la ofensiva, que al final demuestra un poco las indicaciones o lo que espera dar el entrenador paraguayo Héctor Blanco. Uno de esos jugadores que viene al equipo de los Indios de Urraca, como se le puede también conocer a Veraguas United, es un jugador que la verdad creo que nadie le haya negado su talento, que es el caso de Darwin Pinzón. Quizás las decisiones lo han alejado y lo alejaron obviamente de su gran juego, y yo creo que este es un momento para ilusionarse, tanto para lo que es Darwin como es la afición del Veraguas. Es un jugador con bastante talento. Se recuerdan sus años en Sporting, creo que, y también sus participaciones con la selección obviamente. Y si vemos también los otros fichajes, el caso de José Guerra, Nilson Espinosa, que son jugadores que vienen de Universitario, el caso de Eric Rodríguez, que viene de San Francisco, pero se esperan aún alguno que otro fichaje quizás, pero y obviamente creo que uno de los detalles importantes de este plantel es qué pasará con Jorge Benítez, de paraguayo. Creo que el caso de Jorge Benítez es un jugador interesante, un jugador de mucha experiencia en lo que es el área internacional. Se espera que se quede a primeras,
Se ha dicho que quizás si hay alguna oferta afuera saldrá, pero al principio se queda aquí en el Veraguas United. Si vemos también un plantel que se ve que va a confiar mucho en el talento veragüense, ya que no es una plantilla de primera. La plantilla presentada, lo que eran los jugadores no prom, era bastante corta porque era 21 jugadores. Así que quizás veamos unos 5 a unos 3 metiéndose en listas finales para complementar el equipo. Que eso también da gusto ver que se está aprovechando el talento local. Para todo el equipo creo que esa tiene que ser una consigna, pero da gusto que Veraguas parece ser que la tiene tan marcado. Y si vemos que el objetivo al principio para este equipo es no descender también. Porque tuvieron 12 puntos la temporada pasada. Tampoco está tan alejado de Universitario. Yo creo que al final, luego cuando hablaremos de la conferencia del Este, tampoco es que está tan distinto a lo que vimos en ese escenario, en lo que es la otra conferencia. Bueno, a principio eso es lo que se espera para que este equipo de Veraguas. Jugadores a destacar. Yo me quedo con Jorge Benítez, obviamente, porque el internacional paraguayo debe demostrar. El año pasado, en la temporada pasada, lo que fue la apertura, no lo hizo mal, pero creo que este jugador debe dar más. Este jugador creo que por lo que demuestra debe romper la liga, para ser honesto. Y a él como... yo en lo personal no le pongo mucha presión al que es el caso de los extranjeros, pero este jugador sí. Porque este jugador, yo sí lo he visto jugando, me recuerdo mucho, recuerdo los años que estuvo con el Cruz Azul y con Monterrey, fueron muy buenos. Y es un jugador que desequilibraba la liga mexicana en un instante. Y yo creo que así a su vez debe hacerlo en Panamá. Aparte de Jorge Benítez, creo que lo que es el caso de Erwin Pinzón, creo que, creo que debe ser clave. Hay mucha expectativa por Darwin. El caso también de José Guerra, que es un gran arquero que ha tenido experiencia con la selección nacional. Y también el caso de Rolando Galdona, que yo creo que será uno de esos líderes en la defensa. Y a su vez traerá algo de esa veteranía, ese liderazgo que puede tener un jugador como este, ya que, como lo dijimos, es un plantel bastante joven lo que veremos en el Veraguas United. Pero como lo dijimos, el objetivo es no descender también para este equipo veragüense. Bueno, para finalizar el video, daré mi predicción de cómo yo espero o cómo yo veo que finalizará la conferencia del oeste. Bien, como sexto lugar y último de esta conferencia, pondré a Veraguas United. Como quinto de esta conferencia, me quedo con el Atlético Chiriquí. Cuarto, Universitario. Tercero, me quedo con Herrera. Segundo, CAI. Y como líder, San Francisco. ¿Por qué veo líder a San Francisco? Por un factor que creo que, como pudieron ver en las imágenes de las altas y bajas, el San Francisco fue el único equipo que no cambió de entrenador. Y es el único equipo que tiene un entrenador que, bueno, uno de esos equipos que no tiene un entrenador que sea nuevo o que llegará por primera vez a la Liga Panameña de Fútbol. El otro es el caso de Julio Infante y Franklin Narváez, que ha estado en distintos torneos con el CAI, tanto en reserva como ya en la categoría mayor. Pero yo creo que lo que es el caso de Gonzalo Soto, su expertise será determinante para que el San Francisco quede primero. No es algo descabellado ver el panorama de la conferencia así. Quizás alguna sorpresa de Universitario, quizás Chiriquí. La verdad que este torneo la verdad es bastante parejo, la verdad. Y creo que pasadas las 8 jornadas ya veremos marcado qué es lo que podemos esperar de este torneo. Y al final yo creo que queda de esta forma. Primero San Francisco, segundo CAI, tercero Herrera, cuarto Universitario, quinto Atlético Chiriquí y como último en la conferencia al equipo del Veraguas United. Y con esto cerramos el video de hoy. La verdad que me da gusto hablar de mi liga. Yo en lo personal siempre pienso que también si, así como veo el fútbol de afuera, también debo hablar de mi liga. Y la verdad, espero que sea un torneo bastante interesante. Espero que sea un torneo que se muestre el jugador local. Que mucho este jugador local luego lo veamos en selección, que es lo más importante. Porque el material de esta liga es bueno. El material de nuestros jugadores es muy bueno. Tenemos que explotar ese talento para que salga al exterior. Como lo pueden ver, este es solo el video de conferencia del oeste. Mañana tendrán el video de conferencia del este. Que la verdad sí, la conferencia del oeste fue complicada de analizar.
va a tener qué problemón para formar lo que es la parte de la conferencia del Este, la verdad. Y yo creo que al final eso es todo. Siguen los espacios que te dejaré en la descripción. Espero que te haya gustado este cambio que le hicimos al logotipo. Déjame tu opinión si te gusta el cambio. Espero que te guste. Y si te preguntas por qué se llama lecturas del balón, simple. Es porque el fútbol también se lee. Adiós.